Hola, buenas tardes o tardes noches. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo directo de cosas de terapeutas. Aquí en el Camino del Terapeuta hoy vamos a conversar con Fernando Sampedro y aquí se está uniendo Fernando. Vamos a ver si acabo de hacer la petición y acabo de aceptarle. Vamos a ver si funciona. Y doy la bienvenida a todos aquellos que os estáis uniendo a este directo. Vamos a ver. Vamos a ver. Le doy a la conexión. Bueno, le estoy dando la invitación que me ha hecho Fernando para ahora. Ahora nos hemos unido. Ahora, Fernando. Bueno, yo no te estoy viendo. Ah, No sé, últimamente no sé muy bien qué pasa con Instagram, que no salen las dos pantallitas. Antes sí salían. a mí me sale. Yo estoy ahí contigo visualmente también. Vale, yo me veo a mí mismo, lo cual es un tanto perturbador, porque no te veo a ti. No, tomas mucha conciencia de ti y de paso solucionas algo, pues estupendo, ¿no? Bueno, pues no sé si será hoy el día en el que pueda hacer esto, pero bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Y sobre todo espero poder conectar contigo. Ujú. Y bueno, me gustaría primero agradecerte el que estés aquí, Fernando, y segundo, pues me gustaría presentarte, aunque sea brevemente, ¿te parece bien? Sí, 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 estupendo. Una buena acción también para los que nos escuchan, que sepan un poco, ¿no? Aunque lo principal es lo que vamos a compartir, lo que podamos ser capaces, ¿no? De aportar, ¿no? Y de abrir visión, ¿no? En este tema del liderazgo evolutivo y de las capacidades, ¿no? Que hay que desarrollar para hacer una buena labor como personas y como terapeutas. Ujú. Pues sí, bueno, pues me gustaría presentaros a Fernando San Pedro, que bueno, pues tiene una larguísima experiencia, pero después de hablarlo con él, me ha dicho que quizá en este momento casi la forma mejor de poderle definir es como mentor, por un lado, también como entrenador evolutivo y desde luego es el líder de ese proyecto estupendo que se denomina Esencia Mágica. Podéis encontrarlo tanto en Instagram como en su página web, Esencia Mágica. Bueno, pues ahí vais a tener toda la oferta que Fernando Sampedro tiene en estos momentos de formaciones, de capacitaciones, de servicios, etcétera. Así es que bienvenido, Fernando. Gracias, gracias. Y nada, y hoy el tema en el que hemos centrado tiene mucho que ver, por supuesto, con los terapeutas y es un tema que se suele evitar hablar de él y es el de capacidades que debería tener o que debe tener un terapeuta para hacer que sus pacientes sean autónomos. Ahí es nada, ¿verdad, Fernando? Hombre, obviamente, ¿no? Es una cosa curiosa. Cuando me lo planteaste, la verdad me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque básicamente
durante muchos años hay personas que me pedían terapia y yo decía, yo no soy terapeuta. Entonces les chocaba mucho, ¿no? Pero bueno, ¿de qué me hablas, no? Si tú enseñas pues muchas formas de mejorar, muchas formas de evolucionar, ¿no? Entonces hay que tener claro quizá pues varias cuestiones dentro de lo que es bueno, pues la forma evolutiva de hacer que tu cliente eh, no solo sea más autónomo, sino voy a ser malo, ¿no? Dices, vengo con una adicción, señor terapeuta, ¿no? Digo, bien, le quiero convertir a otra adicción, porque el ser humano es adicto, ¿no? Y tiene que tener la atención en algo, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿a qué me voy a convertir en adicto, ¿no? A su evolución, a coleccionar capacidades, ¿no? A avanzar. ¿Mm? ¿Para qué? Pues para disfrutar más en la vida, para que se autodefina y sea usted más tú, ¿no? Pasemos de ese usted a ese tú y sobre todo pues para que te vaya mucho mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es muy importante el darnos cuenta que muchas veces necesitamos una terapia y qué es una terapia. Habría, me imagino, mil maneras de definirlo, ¿no? Pero visto desde el punto de vista de los procesos y visto desde el punto de vista evolutivo, una terapia es intentar eliminar una respuesta emocional o una conducta o un conjunto de todas estas cosas, incluido una respuesta bioenergética, ¿no? De tu ser, eh, que hace normalmente, cuando es un tema profundo, tu cerebro visceral, ¿no? Digamos que tu cerebro visceral aprendió en un momento a reaccionar ante las situaciones de la vida de una manera determinada, ¿no? Y pues tiene esa conducta como muy aprendida. Es más, sucede muchas veces inconscientemente e involuntariamente, ¿no? Había una mujer de estas así, pues como muy suaves, muy guapa, pero bueno, muy guapa en el sentido de luz, ¿no? También. Y entonces me hacía mucha gracia, ¿no? Porque yo la veía así tan suavita y tal. Y entonces ella, estábamos en un entrenamiento bueno, con flores, de desarrollo de competencias, ¿no? Y decía, estábamos hablando de cómo la relación con el padre, ¿no? Y decía, sí, porque papá cuando no sé qué y no está de acuerdo, fas, gorrazo. Era andaluza, ¿no? Y zas, gorrazo, ¿no? Hasta que yo le pregunto, oye, ¿eso de gorrazo qué era? No era gorrazo, era guarrazo, ¿no? O sea, ¡paf! ¿No? Entonces, bien, claro, esas improntas, aunque de alguna manera ya lo decía con mucha gracia, claro, impactan a todo el cuerpo, no solo impactan a tu mente consciente y dices, ah, esto es un símbolo de que mi papá no está de acuerdo, ¿no? Quiero decir, la educación fisiológica y la educación energética, que después si quieres hablamos de ello, pues son dos educaciones que están ahí, ¿no? Otra cosa es la parte ya conductual, de desarrollo de la personalidad, de cómo entendemos, interpretamos, le damos una vuelta a todo ese asunto que hemos vivido, pero muchas veces está incluso muy inconsciente, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante decir, vale, trauma, aprendizaje, vale, llevamos a un aprendizaje, un trauma cuando esto nos invalida, cuando te quedas paralizado, ¿no? Cuando resulta pues que la profesora de francés sacaba a un niño, le tiraba de la oreja y le levantaba así, ¿no? En mis años era la educación. Eh, y entonces, claro, tú te quedabas allí y dices que no me toca a mí, ¿no? Que no me toca a mí, yo aprendo francés, hago lo que sea, pero ya estabas bloqueado para aprender francés, con lo cual estaba bastante garantizado que no se te iba a quedar mucho amor por el francés, ¿no? Entonces, bien, esas cosas, pues muchas veces las hemos vivido todos. El otro día estaba hablando con una persona que llevaba unos temas de personas altamente sensibles. Entiendo la diferencia entre personas altamente sensibles y personas que han amordazado su sensibilidad y logran vivir con ello, ¿no? Pero yo creo que de pequeños somos todos pues muy
impermeables, muy rasgables, muy blanditos, ¿no? Entonces, si hablamos de un trauma o de algo que se necesita hacer terapia, desde el punto de vista de software, desde el punto de vista de un informático, desde el punto de vista de un ingeniero, desde el punto de vista de un proceso, estaríamos hablando de un desaprendizaje. O sea, hay algo que el individuo hace muy bien, que es bloquearse, quedarse paralizado. Y lo hace muy bien, y el problema es que lo ha generalizado. Lo hace muy bien, muchas veces, incluso innecesariamente. Imagínate un coche, ¿no? Un coche con inteligencia artificial, ahora que está muy de moda eso de inteligencia artificial, ¿no? Y que un día llegó, se equivocó el coche porque había aceite en la carretera, no lo detectó, pegó un frenazo y se fue contra la curva, ¿no? Y se salió allí y, bueno, pues, el coche se rompió unas cosas, ¿no? Entonces él lo graba y dice, uy, cuando venga una curva parecida yo freno mucho antes. Ya, pero si frenas mucho antes, no viajas cómodo, no haces los tiempos, no llegas, ¿no? Entonces, vale, cuando yo vea algún problema, me bloqueo mucho antes, ya, pero si vas a una entrevista de trabajo y te bloqueas mucho antes, no vas a ser tú en la entrevista de trabajo. O otras, resulta que como me han hecho daño al corazón, pues entonces estoy intentando tener una relación de pareja y me bloqueo mucho antes y me cierro mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que hay muchos tipos de traumas y muchas cosas, pues a lo mejor bastante más importantes de estas que estamos comentando, pero lo que quería hacer hincapié un poco era que es un aprendizaje que se ha hecho a nivel biológico, que se ha hecho a nivel emocional y a veces a nivel mental también. Digo a veces a nivel mental porque, claro, eso si está en el vientre de tu madre, si está al primer año, al segundo, pues bueno, el nivel mental lógico, pues ahí todavía, de alguna manera, no es conceptualmente accesible, ¿no? Ahí, bueno, pues ahí ya tenemos una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si nosotros entendemos cuando nos vienen con los problemas las personas y dijéramos qué aprendizajes limitantes, qué aprendizajes no deseados tienen y que se le han generalizado, ¿no? Entonces, por ahí vamos, ¿no? Entonces estás reivindicando el papel importantísimo del aprendizaje en el trauma o en el problema mental o psicológico que pueda tener la persona, y también ahí el papel que puede tener el terapeuta como, digamos, agente que haga un reaprendizaje o que facilite un reaprendizaje en sus pacientes, ¿verdad? Esta sería la cuestión. Aparentemente parece que si un terapeuta ayuda a que sus pacientes sean autónomos, se queda sin trabajo, pero esto no es así, ¿verdad? No es así, yo creo que al revés, yo creo que tiene un filón. Yo vuelvo a decir, a ver, sé que tengo habilidades de terapeuta, sé que a veces hago funciones de terapeuta, pero sobre todo, como mi propósito personal, desde mi ser, es la evolución, pues yo me centro en la evolución, ¿no? Entonces, un tema muy importante, pues mira, estos días del puente estuvimos haciendo un transgeneracional epigenético con energía, ¿no? Como multidimensional, ¿no? Y bueno, afortunadamente pues era un grupo de personas ya muy trabajada, que lleva mucho tiempo con toda la metodología de luz pura y que entonces, bueno, pues el tema va muy sencillo, ¿no? Y va muy rápido, ¿no? Y entonces, así todo, yo le decía, vale, pues proyecta al futuro con este tipo de energía, imagínate, la energía femenina de la madre, la energía masculina del padre, de acción, de tal, de cual, sin más, ¿no? Que la madre puede tener las dos energías, pero vamos, las habíamos separado así con estrellas y tal. Y entonces dice, bueno, pues a mí me gustaría que no
Y claro, yo le decía, y vale, ya está muy bien definido, que no hubiera estos personajes, que no hubiera no sé qué, y ahora, ¿qué te gustaría? ¿Qué sí te gustaría? Claro, tenemos una gran incapacidad, tenemos una gran capacidad para definir lo que no queremos, lo que estamos hartos, pero tenemos una gran incapacidad, ¿no? Y le decía, busca lo opuesto, busca el antónimo, busca lo contrario. O sea, ¿qué sería lo contrario a eso? Claro, lo contrario a tener un montón de personajes, en este caso, unos compulsivos, le hace apretar la mandíbula, le da agobios, le da un poco de ansiedad, que ya fue al médico, ya fue tal, ¿no? Y tampoco dicen, bueno, pues decir que no es una cosa normal, ¿no? Que se toma un ansiolítico y fuera, pero lo quiere quitar, ¿no? Sabe perfectamente de qué época de su vida va, viene, en una época, bueno, pues de la noche, ¿no? Y dice, vale, pero ¿qué es lo que sí quieres? ¿Vale? Habría que ayudarla a definir, pues quiero tener una respiración alargada, quiero tener un pensamiento positivo en ese momento, quiero tener el tercer chakra liberado, fluyendo, y ¿a dónde te llevaría eso? ¿No? Entonces, o sea, es como pasar, vale, te está sucediendo esto, la mayoría de las terapias se centran en lo que le está sucediendo. Se centran en vete al origen. Busca dónde se hizo ese aprendizaje. Resuélvelo allí. ¿Con qué capacidad lo resuelvo allí? Yo ahora me voy al origen, me voy a otras vidas, me cayó una puñalada, me no sé qué, no sé. Vale, ya me fui al origen del origen del origen y bien, ¿y a dónde llego? ¿Qué está haciendo mi cerebro cuando está haciendo esto? Está, vale, trayendo conciencia, no me cabe duda, que me puede dar otra significación, me puede ayudar a entender las cosas, pero cuando recargo y recargo y recalco en ello, ¿qué está haciendo mi cerebro? Activando esa neuroplasticidad, activando ese recuerdo profundo. ¿Se sana activando ese recuerdo profundo? Bueno, con hipnosis profunda yo veo que la gente revuelve, pero no necesariamente se sana. Entonces, ¿qué sucede si dijéramos, vale, tienes esta respuesta, tienes este trauma, se le puede ayudar a entenderlo, se le puede hacer una terapia, lo que se llama terapia, pero en vez de ir incidiendo en intentar concentrarse en ello y resolverlo, pusiéramos la atención en qué capacidad podrías haber tenido en esa situación para interpretar ese asunto de otra manera. Voy a decir una barbaridad, ¿no? Imagínate. Imagínate, pues que esta chica, de la que hablamos antes, hubiera dicho, yo tengo una vocación de boxeadora. Y entonces estoy interpretando esto como la capacidad de encajar bofetones. ¿Qué hubiera sucedido? Obviamente vamos a ver que estamos hablando de un sistema de educación obsoleto que ya estaba caduco en su tiempo, pero ahí su actitud hubiera dicho, tengo otro nivel de capacidad. Estoy desarrollando una capacidad. Obviamente cuando vamos a eso, pues vamos a hablar de otras cosas. Quitar un trauma de ese calibre, bueno, quiero decir, a nivel energético es complejo, se quita, se cambia, pero bueno, hay que dar muchos pasos, ¿no? Pero por lo menos, bueno, pues lograr quitarle la parálisis que se queda cuando está en una situación de esas, ¿no? Y que ya acceda a sus capacidades positivas, ¿no? A otro nivel, pues esta persona tenía una formación universitaria estupenda, era una pues, feliz madre de hijos, tenía una capacidad empresarial también alta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si tú coges esas capacidades y las desarrollas para ayudarle a quitar esa parálisis?
Bueno, al final es que ella apretaba el estómago y se quedaba bloqueada en determinadas circunstancias, ¿no? Ujú. Entonces, una de las cosas importantes es también, bueno, pues lograr que la persona ponga la atención en quién quiere ser, quién quiere construirse. Ahí, si tomas un tema evolutivo, Ujú. pues lógicamente le vas a decir, sí, eso sucedió y no tendría que haber sucedido. Pues estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el asunto es que sucedió. Entonces, Ujú. primero vamos a ver qué sucedió, ¿no? Ahora, ¿quién quieres ser? Ahora eres consciente, estás conectada a tu ser, tienes un método de desarrollo de la personalidad, eres capaz de energéticamente liberar tensiones e informaciones que hay, lo que se llama en estos ámbitos sanación, ¿no? Autosanación, en este caso, ¿no? Para decirle a tu memoria biológica que funcione de otra manera. O sea, ¿yo qué la estoy invitando? La estoy invitando a que se adopte a sí misma. Ujú. La estoy invitando a que ponga las manos en su tripa, en su cara, ¿eh? Ujú. A que recuerde el tema, pero dándose todo ese amor que no recibió, Ujú. y dándose pues, todas las capacidades, cambiando la respiración. ¿Qué harías con un cachorro? Lo mismo. Ujú. Yo me acuerdo que el año pasado o el anterior, teníamos la ventana abierta, nosotros vivimos en medio del monte, teníamos la ventana abierta y entró un pajarín, se pegó un guantazo contra una cristalera grande, eh, y, y salió despedido y se puso así en un cuadro. Cuando digo así un cuadro, es una pata para acá y como en bloqueo, ¿no? Como la Ujú. parálisis de mano, ¿no? Entonces me dijo mi mujer, oye, mira, a ver, mira, es que se quedó ahí y tal. Entonces yo lo cogí con las manos, lo llevé a la ventana que ya estaba abierta y lo puse así entre las dos manos. Abrí mi campo energético, generé un campo espiritual, pero vamos, un campo cuántico de coherencia de ser, y con mi corazón y las manos, él estaba aquí. Me generé un campo de amor, un campo de confianza. ¿Mm? Entonces cuando ya vi que la pata que tenía estirada hizo así, ¡pac! Bueno, está racionando, ¿no? Y entonces de repente hubo un momento donde yo cogí y digo, voy a cambiarle el entorno. Voy a abrir un poco la mano para que se dé cuenta que está entre algo. Y claro, al abrir así suavemente un poco la mano, él se dio cuenta que había algo que se movía al lado, y ¡pum! Salió volando. Ahí desbloqueó el mecanismo biológico de parálisis para restaurarte después de un impacto contra el cristal que se dio. Afortunadamente no le pegó su padre, ¿no? Fue el cristal, ¿no? Ujú. Y, y, y sale, ¿no? Entonces, evolutivamente ahí, ¿yo qué he hecho? Le he ayudado a generar un campo de shock, un campo de estrés contra el cristal, y yo le generé un campo energético de armonía que obviamente llegó a todos sus átomos y a todas sus células, ¿eh? Y que hizo que, bueno, pues él reconfigurara, ¿no? Entonces, imagínate, claro, a ver, un ser humano en ese sentido es más complejo, ¿no? Porque hay que hacer ese campo, pero ese campo no solo es energético, es también mental, conceptual, es también emocional, que va ligado al energético, sí, pero hay un emocional, es decir, era mi padre y no tenía que haberme tratado así, y hay gente que sigue haciéndolo, o sea, que decir, te puedes liar ahí parda, ¿no? Ujú. ¿Eh? Ahí ya tenemos otra actitud, ¿no? Que es adóptate. A mí me... Digo, oye, Entonces, Fernando, perdón un momentito, que permíteme que recapitule un poquito, a ver si te he entendido bien. Por un lado, estás diciendo que, digamos, es necesario enseñar a la persona a que, digamos, se libere de ese bloqueo emocional o psicológico que tiene del trauma, es decir, que pueda
liberarse de esa energía que tiene ahí guardada, reprimida, etcétera. Y por otro lado, le orientas a la persona a que se proyecte acerca de qué quiere ser o qué quiere desarrollar para no centrar la atención en la repetición del trauma, sino en una nueva capacidad. ¿Es así? ¿Te he entendido bien? Es así, es literal. Ahí en esa nueva capacidad puede ser que la persona ya la tenga en otros ámbitos, Ujú, si ella tiene que ponerse entera porque tiene que ayudar a un hijo o tiene que sacar parte de su empresa adelante y ya te he hablado, puedes apoyarte perfectamente en esas rutas neuronales, en esas habilidades que, vale, las tiene en otro ámbito, a esa edad no las tenía, y aunque las tuviera, posiblemente le hubiera caído el guarrazo igual, ¿no? Pero las puede entender de otra manera. ¿Eh? Puede entender de otra manera. Entonces ahí ya tenemos un reencuadre. ¿Eh? ujú, Pero un reencuadre desde el punto de vista de tú tienes estas capacidades. Extiéndelas también a este área. ujú, ujú, ¿Eh? Muy bien. Entonces, eso por ahí, ¿no? Entonces ujú, ahí podemos hablar de terapia, podemos hablar de coaching y podemos hablar de mentor. ujú, Hace ujú. muchos años, en la Cámara de Comercio de Gijón, en la Escuela de Negocios que había, unos 20 o pico, yo trabajaba con ellos habitualmente en los másters, ¿no? Y entonces me dijeron, oye, es que tenemos una ponencia, a ver si la puedes dar tú, de diferencias entre coaching y mentoring, ¿no? Bueno, pues vale. Entonces, bueno, ya sabes, cuando te hacen una propuesta de ese tipo y además te la pagan, pues tienes que esmerarte, ¿no? Y tienes que decir, a ver, ¿qué documentación hay? ¿Qué se dice de esto? ¿Qué se dice del otro? Bueno, experto en coaching ya era, aunque todavía de aquel momento no estaba de moda, ¿no? Entonces, bien, a través de las preguntas adecuadas le puedes ayudar a la persona a que encuentre en su vida y en su experiencia positiva momentos duros en los que salió adelante. Muchas veces en situaciones de deporte, muchas veces pues un examen que no sé qué y cómo tiró, o sea, donde tenía el viento en contra, ¿no? Entonces, bueno, pues esa actitud, sin poner la etiqueta padre y no tenía que haber sido así, pues ya la tiene, ¿no? En el caso de esta persona era esquiadora, era esquiadora de pasión, vamos, no de devoción, ¿no? Entonces yo le dije, oye, y cuando tú sales y estás bajando bueno, una de las pistas de Sierra Nevada, las más altas y tal, eh, con la ventisca en contra, con una tormenta tremenda y te dan la cara, ¿qué actitud pones? ¿Cómo afrontas eso? ¿Le echas la culpa a la ventisca? ¿O te culpas a ti por haber subido a esquiar con esa ventisca? ¿O simplemente dices, salgo con la ventisca y esquío aunque me esté pegando el granizo en las gafas, en la cara y en todo, ¿no? Entonces, claro, ahí de repente, tiene un recurso. Eh, Además físico. La diferencia es que no está diciendo la madre tierra me está pegando una paliza de granizo que no veas y el padre viento me lo trae para aquí. Entonces no hay victimismo, ¿no? Es una cosa que ella misma ha escogido, ¿no? Entonces ahí tiene otro nivel de recurso, ¿no? Ujú, Y después ya fisiológico, ya energético, ¿no? Y después, pues bueno, pues esas cosas en donde ella se ha repuesto. Una cosa que me decía un amigo una vez, dice, te admiro. Y digo, ¿pero por qué me admiras? Y digo, porque has tenido un accidente, has revivido, has tenido una pareja, te has divorciado y has salido otra vez adelante, ahora tienes otra. O sea, dice, porque sabes caer y levantarte. Entonces, terapia, caer, levantarte. ¿Y hacia dónde? ¿Y para qué me levanto? No, uy, 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 qué miedo que me he caído y que me puede pasar otra vez, que obviamente te puede pasar otra vez. Entonces, ¿para qué me levanto? Para ser. Entonces, para ser, ¿en qué versión? ¿Qué nuevas capacidades quieres tener? ¿Qué quieres conseguir? ujú, Torbach, que
bueno, un gran terapeuta, obviamente, médico, científico y esotérico también, decía que las personas enfermábamos porque no teníamos capacidades para responder positivamente ante los embistes de la vida, ¿no? Y del entorno. Y que cuando lo hacíamos de una manera negativa una y otra vez, entrábamos en sufrimiento o entrábamos en miedos, y cada vez lo hacíamos mejor, ¿no? Cada vez teníamos más miedo más rápido, ¿no? Ujú. ¿En qué has mejorado? Me he mejorado mucho, aunque cada vez me estreso más rápido, ¿no? Con solo pensarlo ya. Entonces, bien, es una involución eso, ¿no? Porque se entiende que una evolución sería hacia la felicidad, ¿no? Entonces, cuando tú coges a estas personas, obviamente pasaron malos momentos, obviamente diría, a ver si llego a casa y me zurra otra vez mi padre, pero también eran capaces de rápidamente ponerse a jugar en el parque, eran capaces de poner la atención en otras cosas nuevas, y entonces saca esas capacidades que ya tenía. Y después, a partir de ahí, habría que llevarle a otro nivel todavía de conciencia, Ujú. a otro nivel de conductas que posiblemente no sepa que tiene. Por Por ejemplo, ejemplo, ¿puedes poner algún ejemplo en este sentido? sí, a mí me hubiera gustado cuando yo tuve el accidente, eh, obviamente cuando tuve el accidente pasé por un proceso de muerte, hoy en día podría decir y sé plenamente que me conecté con mi ser, porque además entré en regresión después de unos años a ver qué había pasado ahí, eh, y pues capacidades de la inteligencia espiritual, capacidades de llenarte de energía, capacidades de guía interna. ¿eh? En ese sentido, es muy, muy importante entender que muchos de los traumas que tenemos nos llevan a un punto de motivación para cuestionarnos qué otras cosas. Si yo hubiera sido mi vida totalmente feliz, ¿eh? Que tengo que decir que a nivel espiritual lo he sido, pero a nivel físico no necesariamente, y a nivel emocional, pues como todo el mundo para arriba y para abajo, no me hubiera pensado cómo es esto de las emociones, cómo fabrico yo emociones, cómo fabrico yo felicidad, cómo va este asunto. Entonces, digamos que el trauma te puede ayudar para poner la atención en lo contrario. Y lo contrario te puede ayudar para ponerte a desarrollar nuevas capacidades. Y esas nuevas capacidades te pueden llevar a descubrir cosas que no te hubieras atrevido a salir del nido de creencias de donde estabas, y decir, vale, pues yo, por ejemplo, hoy en día digo, oye, yo soy espiritual. ¿Y qué es eso de ser espiritual? Bueno, pues me conecto con el ser, soy multidimensional, activo la energía, eh, me pongo las manos como el pajarito para restaurar mi biología. Soy consciente de muchos de mis procesos que cuando yo empecé con la PNL no existía. Yo cuando empecé en los 90, principios de los 90, con la PNL, esto de, o sea, yo pensaba, salía a la calle, hacía, no sé qué, sí, tenía conciencia de mí, pero eso de tener conciencia de cómo me motivo, cómo genero un estado de ánimo, cómo utilizo mi cerebro, qué partes de mi cerebro se activan en cada momento, cómo piensa mi corazón, cómo puedo utilizar para sincronizarlo con mi vida, para mí eso no existía, pero ni como posibilidad, ¿eh? O sea, simplemente no existía. Yo me emocionaba, amaba, lloraba, pero no existía. Bueno, de aquella todavía no sabía llorar, no lloraba. Ya lo tenía tan inhibido que hasta que no hice un curso de PNL, y entonces todo el mundo decía, ay, hay que abrir el corazón y tal. Yo me concentré en algo negativo suficientemente, y cuando estaba plenamente concentrado, ya para echar la lágrima, vino una amiga, ay, ¿qué te pasa? Digo, no, 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 que me estoy concentrando para ver si quito esta falta de sensibilidad conmigo mismo, ¿no? Entonces, pues eso es todo un aprendizaje también.
porque has sido educado para otras cosas, ¿no? Entonces, para tirar para adelante, vamos, básicamente. Entonces, desarrollar capacidades. ¿Qué sucede si cuando hubiéramos ido al colegio, aparte de matemáticas, historia, lenguaje y todas estas cosas que están muy bien, te hubieran dicho, tienes que construir tu personalidad, tienes que desarrollar capacidades, tienes que definir? Entonces ahora llegamos al colegio de los adultos y decimos, mira, si no quieres ser adúltero de ti, valores bastante, tienes que centrarte, conectarte con tu esencia, conectarte con tus valores y empezar a autentificar lo que te gusta, lo que te expresa, lo que eres. Tienes que empezar a desarrollar capacidades. ¿Mm? Esas... Este creo que es un tema creo que, perdona Fernando, este creo que es un tema que es central en tu trabajo, digamos, entrenamiento o desarrollo de estas capacidades, de estas habilidades. Has hablado, por ejemplo, de activar tu propia energía. ¿Puedes hablar un poquito más en detalle de esta capacidad que imagino se puede aprender, se puede desarrollar? Sí, a ver, todos tenemos un nivel de conciencia nuestro, ¿no? Alguna vez has visto, pues me encuentro mal. ¿Quién se da cuenta que tú te encuentras mal? ¿Quién se da cuenta que estás pensando negativamente? ¿Quién se da cuenta, bueno, pues de que te va de esta manera u otra, ¿no? Tú, tu ser, tu conciencia de ser. Entonces, cuando tú activas y empiezas a profundizar en eso, y encuentras una metodología que en mi caso fue intuitiva, pero después no era el único, había otras personas que habían tenido ya esa misma intuición, ¿no? Te conectas con esa esencia de ti, con esa integración, ¿no? Con esa conciencia. Entonces de repente dices, bueno, ¿esta conciencia qué es? Bueno, pues es parte de mi nivel espiritual, ¿no? ¿Vale? Y esta estaba aquí antes, sí. ¿Está durante toda tu vida? Sí. ¿Está después? Sí. Bien. Empiezas a investigar eso. Y dices, ¿y cómo conectarme más? Pues obviamente con una serie de metodología, pero básicamente autentificándote, ¿no? Yo, si queréis ahora, pues las personas que estáis en directo y las que no estáis también, lo podéis hacer. Os ayudo a conectaros con el ser, ¿no? Es una cosa muy grande, ¿no? No te vas a conectar con todo tu ser, te vas a conectar con una parte pequeña, pero posiblemente te armonice, ¿no? Entonces, en ese sentido, un terapeuta que está conectado con su ser tiene mucha más conciencia de sí mismo, de sus pensamientos y de lo que le está sucediendo a la persona que está enfrente. Tiene otro nivel de sensibilidad. Tiene otro nivel porque está notando sus emociones, notando su energía y además, sobre todo, puede ayudar a que esta persona en la presencia armonice todo su campo, ¿no? Porque decimos un desequilibrio emocional, pues obviamente un desequilibrio es siempre una falta de equilibrio, ¿no? Es una falta de armonía, ¿no? Un desequilibrio mental, pues lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante. La palabra yo soy en estos términos se utiliza para acceder a tu ser. Yo soy. No yo soy Fernando San Pedro, no yo soy mentor, no yo soy padre, no, no. Yo soy. Punto. La palabra yo soy luz pura se utiliza para activar el campo cuántico, el campo bioenergético, el campo espiritual, que forma tu propia conciencia de ser. Entonces, simplemente con una afirmación, visualizando ahora en la coronilla, simplemente en la coronilla, yo soy luz pura, ahora en el cerebro, yo soy luz pura, ya estás dando una orden directa desde tu mente consciente, sin necesidad de meditar, que está muy bien la meditación, ojo, porque equilibra los ritmos, de que tomas presencia.
Entonces ahora, si las personas os decís ese mantra, o no lo decís, me da lo mismo, pero lo activáis consciente e inconscientemente, y ahora activamos la luz pura de la vida para todo el espacio donde estáis. Y te dices, yo soy luz pura. Ahora, la luz pura de la vida a tus capas del aura, la luz pura de la vida al cerebro, la luz pura de la vida al corazón, la luz pura de la vida al abdomen, la luz pura de la vida a los pies, la luz pura de la vida a las manos. Ahora vamos a generar un campo de energía, es atemporal, con lo cual si lo veis dentro de un año este vídeo va a funcionar igual. Entonces ahora vamos dejando que entre la luz pura de la vida, es parte de la esencia de tu ser, la unicidad, y que vaya rellenando la espalda, que vaya rellenando el corazón, que vaya rellenando todo el cuerpo. Entonces, cuando tú haces esta práctica, que obviamente se potencia cuanto más abierto el tubo de luz y cuanto más conexión con tu ser ya has practicado, como todo, ¿eh? Posiblemente hayas notado algo de hormigueo, posiblemente hayas notado un inicio incipiente de un estado de conciencia mental, de meditación, o que parte de los diálogos interiores pues han amainado o han desaparecido. Entonces, bueno, a las personas lo que les enseñamos es activar su presencia, ¿no? Llenarte de tu propia energía es lo que se llama en estos términos activar tu presencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando activas tu presencia? Pues que te das cuenta, hablando de terapia, que muchas veces pues necesitamos coger de la mano a nuestro ser biológico, de nuestra mano espiritual, ¿no? Y decirle, estoy aquí, no te preocupes, siempre he estado, soy tu conciencia, no estoy aquí como Pepito Grillo, ni para culparte, ni para decirte nada, simplemente soy tú. Entonces lo sientes así, y en ese momento amainas cerebro, llenas de luz tu corazón y se te ocurren nuevas posibilidades de cómo, bueno, entrar los temas que te tienes que trabajar, o cómo desarrollar capacidades, ¿no? Entonces pasamos de tengo un problema, como tengo un problema me motivo, intento buscar a alguien que me lo solucione o que me pueda aportar una solución. Se encuentra ahí con un terapeuta que le dice, oye, sí, pero mira, el que lo vas a solucionar eres tú. Yo te puedo ayudar, te puedo dar una serie de pasos que posiblemente tú no sepas dar solo o no te atrevas o no te han ocurrido. Te puedo ayudar a que te plantees otra serie de enfoques, incluso a entrenar determinadas cosas para que te duela menos eso que te aflige. Pero quizá eso que te aflige es una motivación para que tú crezcas, ¿no? Entonces, cueces en el problema o enriqueces, conviertes lo que era algo negativo en algo ya más útil, que te genera nuevas opciones, que dices puedo aprender, o en algo realmente evolutivo, ¿no? Que dice, oye, y las personas que ni siquiera tienen esto, con entrenamiento, ¿qué sucedería, no? Yo tengo una anécdota muy buena. Cuando tenía 17 años estaba en Irlanda y allí se congelaba el suelo, ¿no? Del frío por la noche, ¿no? Y habíamos salido de Guinness. Aquí en Asturias se sale de sidra, allí se sale de Guinness, ¿no? Entonces había salido con un tío, un suizo, que ahí iba un coche precioso, un Fiat X19 de 2 plazas y tal, y el tío conducía, era de estos que hacía trompos para entrar en el hielo, para una rotonda y tal. Después me enteré que había estado en el campeonato del mundo de rally, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo de 17 años, experiencia, joder, qué bien conduce, qué coche, vamos de Rines, ¿no? Entonces, una de estas pincha. Y yo lo veo, 3 de la mañana, yo lo veo que dice,
se da cuenta que ha pinchado y dice, hemos pinchado, me dice en inglés, ¿no? Y dice, 1, 2, 3, y sale del coche, pero enajenado, ¿no? Va para atrás, abre el maletero, saca la rueda, pim, pam, lo pone. 3 minutos y medio. Dice, ¡ya! Tío, ya había cambiado la rueda allí con el hielo, con todo. 3 minutos y medio. Claro, había corrido en el Mundial, estaban entrenados para eso. Entonces, a mí no se me hubiera ocurrido. Primero, tendría que haber quitado mi mala suerte. Joder, ahora la rueda, aún sabiendo cambiar una rueda. Después me tendría que haber motivado a salir ahí al frío. Después, bueno, no sigo, ¿no? Lo que está claro es que tenía capacidad sobre su motivación, sobre su actitud y las habilidades para ponerlo en marcha. Y además el cronómetro, ¿no? Decía 3 minutos y medio, ¿no? O sea, él tenía el cronómetro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si nosotros nos tomáramos las cosas que nos salen en la vida como ¿en cuánto tiempo voy a lograr volver a estar feliz? Completamente. ¿Qué hago para encajar todo esto rápidamente y volver a estar feliz? Eres empresario y te viene alguien que has contratado que no sé qué, no, es que me voy a otra empresa, no, es que no sé qué, cuando ya la habías formado, la habías mimado, la habías no sé qué, o sea, es decir, ¿en cuánto tiempo logro centrarme en lo mío y volver a estar plenamente feliz? Porque claro, este se te arruga, el otro, o sea, entonces, o sea, ¿cómo pasar? Si cada cosa que nos sucede negativa la convertimos en una habilidad, tenemos millonarios y abundantes de habilidades. Ahora, si cada cosa negativa que nos sucede la medio solucionamos, la intentamos tapar, la inhibimos o la solucionamos y bueno, pues es que no vamos a ser millonarios nunca, tú. Oye, en este caso, Fernando, ¿qué te has encontrado tú, según tu experiencia, qué tipo de o qué competencias, qué capacidades ves como más importantes para que la gente pueda desarrollar y ser su propio sanador, ser autónomo en este camino evolutivo del que tú estás hablando? ¿Cuáles serían para ti las competencias claves que habría que desarrollar? A ver, eso daría para otras 5 entrevistas de estas o 6. Pero bueno, vamos a intentar centrar. Lo primero, trabajarte siempre a ti. No pensar que las cosas le suceden a otros. El aprendizaje inclusivo es fundamental. Cuando yo tengo una persona delante, lo primero que pienso es de qué manera me pasa, aunque sea homeopáticamente, esto que le está sucediendo a la persona en algún área de mi vida. Aunque sea homeopáticamente, ¿no? O sea, de qué manera me estoy paralizando, de qué manera tal, ¿no? Entonces, el aprendizaje es siempre inclusivo. Estate allí aprendiendo de la persona. Mírate reflejado. Entonces ahí hay una cosa que se llama proactividad, que es el acto de estar haciendo, porque además eso te va a dar mucho interés por la persona, porque estás interesándote por lo tuyo también. Entonces ahí hay una cosa que es ser proactivo. Para ser proactivo tienes que poner un marco aquí que dices, ejerzo mi liderazgo, valores, aprendizaje, aprender todo el día, aprender de todo lo que veo, verme inmerso en las cosas. Entonces, la primera capacidad es estar liderándote siempre y entrenando tus valores. Si te gusta aprender, si te gustan las personas, tengas a quien tengas, dices, eso no me pasa a mí como le pasa a ella, ya. Pero ¿cómo te pasa a ti? ¿En una parte más pequeña? ¿En otro área de tu vida? ¿De qué eso? Entonces eso ya, por un lado, liderazgo, tener claro tus valores, centrarte en convertirlos en conducta. Si yo valoro la felicidad, valoro el amor, ¿cómo aprendo a generar conductas que me permitan esa expresión? ¿No? Entonces ya tenemos liderazgo vital, convertir valores en metas, en objetivos, en conductas, en instrucciones. Después, desarrolla siempre tu inteligencia emocional.
la comunicación contigo mismo, la comunicación con los demás. Porque la comunicación contigo mismo te construye o te destruye también. Pero si la tienes bien, te construye. Y la comunicación con los demás te permite expresar y generar fluidez en vez de roces, en vez de otras cosas. Entonces, desarrollo de la personalidad, liderazgo, valores, metas, objetivos, instrucciones, desarrollo de la inteligencia emocional y desarrollo de la inteligencia de conciencia comunicativa contigo y con los demás. Eso sería un esquema básico para la personalidad, ¿no? Otro esquema ya más espiritual, de desarrollo de la inteligencia espiritual, practica tu intuición, pero practica tu intuición en la conexión con el ser, ¿no? Entonces aprende, atrévete a salir y a decir, ¿qué es eso de la inteligencia espiritual? ¿Qué capacidades tengo yo ya de la inteligencia espiritual, aunque nunca las hayas inventariado bajo esa etiqueta? ¿Cómo me han venido bien y cómo la puedo potenciar? La mayoría de las personas, cuando están bien, cuando están plenos, están en presencia de ser. Lo llamen así o lo llamen de otra manera. La mayoría de las personas, cuando están en presencia de ser, si les hacen un escáner, están en ondas alfa, están con los hemisferios equilibrados, tienen libre albedrío, tienen mando sobre su vida y bueno, y están disfrutando. Entonces, una vez que tú estás en presencia de ser, te das cuenta que quieres expresar ese ser. Y entonces ahí es cuando buscamos una vocación, cuando buscamos algo que nos interese, pero no para estar entretenidos, sino para estar entretenidos expresando nuestro ser. Y que también, como dice un amigo mío, que genere un poco de tensión, ¿no? Este viene de la electricidad, ¿no? Que diga, vale, estoy bien, ¿y qué será estar mejor? Si no, no hay un diferencial. Y si no hay un diferencial, no tiras para adelante. Y si no tiras para adelante, esperas para tirar para adelante a que te meta la patada en culo la vida. Y la patada en culo, aunque estemos muy acostumbrados, es más incómoda que tirar para adelante pensando cómo se puede ser todavía, bueno, pues más motivado, más feliz, más lo que te dé la gana, los valores que quieras, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues a mí me parece apasionante el investigar cosas nuevas, inteligencia espiritual, cómo bajar energía, qué es la energía, cómo puedo influir con mi campo de energía. Todo el mundo sabe cómo te influyen con el campo de energía. Dice, me tragué el mal rollo, qué mal rollo tenía esa persona, salí cansadísimo, 4 palabras y ya estaba, mira que iba yo bien, con un pensamiento negativo, pues eso es la energía. No estamos hablando de nada que no note la gente todo el día, ¿no? O cuando decimos, oye, qué bien, qué buena vibración tenía esa persona, ¿no? ¿Cómo transmite? Bueno, pues eso es la energía. Entonces vamos a ponerles nombres y vamos a ponerle percepción energética. La percepción sutil es la percepción del espíritu, de la capacidad espiritual cuántica. Obviamente todo termina al final en átomos y en vibraciones de la persona, pero eso se hace desde la mente, ¿no? Entonces, o sea, salir del cañamazo de creencias, del tiesto en donde estás. A ver, yo salí por mi accidente. Yo dije, yo tengo que sacar este cuerpo adelante. Y cuando lo que me salvó la vida y las terapias normales pues no me hicieron efecto y no me sacaban ya más, ya hicieron bastante, pues dije, ¿qué otras cosas hay? Entonces me convertí en la tribu de los ¿qué más hay? El mantra que siguen es ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Entonces es muy importante la pasión por construirte a ti. Entonces el terapeuta, primero, presencia de ser, ¿para qué? Para no tragarse la energía del otro, ojo, que salen muchas veces muy cansados y con muchos rollos en la cabeza, y estar bien centrado, tener todos los recursos y además ser capaz de centrar a veces al otro, porque si no la sesión se te va y todavía no te habló de lo que tenía que hablar, o te habló y te habló y te habló de lo negativo, no, conéctalo un poco al ser, aunque él no sepa eso,
tú le pones el yo soy, bajas energía, no sé qué, y está ahí ya empezando a conectarse con su ser. Ya solo el hecho de que se conecten con su ser, aunque no le puedas hablar nada de eso, por el tipo de terapia que haces o por el tipo de persona que es, ya le estás haciendo un gran favor, porque de repente la niebla se le empieza a disipar. Y quizá él mismo empieza a darse cuenta de otra serie de cosas. Esto ya depende de la terapia que haga cada uno, pues lógicamente, pues ya que se aplique, ¿no? Pero ya ha logrado que esté la atención allí, que esté la persona ahí, no solo las emociones, no solo el problema, no solo el protagonista, captar tu atención del problema que tengo y demás. Y después, dile, ¿quién quieres ser? Tienes un problema, pero ¿quién quieres ser? Sí, trabajar con esa parte del desarrollo, de la evolución de la persona. Bueno, sin duda podríamos estar hablando mucho tiempo, Fernando, pero bueno, vamos a ir concluyendo. Ya quedan 5 minutos para las 9. Y me gustaría preguntarte para ir concluyendo, eh, ¿qué tipo de rol, digamos, recomendarías a los terapeutas para trabajar desde esta perspectiva, desde esta forma de trabajar con sus pacientes para ayudarles a que sean autónomos? Es decir, digamos, del terapeuta tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿qué evolución crees tú que se debería plantear para aquellos otros terapeutas que quisieran fomentar la autonomía de sus clientes? Bien, a ver, hay muchas maneras. Una de ellas es, imagínate que eres un entrenador deportivo, ¿eh? Y ese entrenador deportivo, tú estás acostumbrado a estar siempre con los super, ¿no? Con los Nadal, con los Alonso, con los futbolistas, los que sean. Bien, estás ahí con los super, ¿no? Con la Laia Sanz, como anda en moto, ¿no? Y entonces... en realidad, comparado con los super, los demás somos unos lisiados. O tenemos muchos traumas. Yo veo a Carlos Sáenz padre, que tiene mi edad, wow. Y digo, este tío cómo maneja el cerebro, cómo maneja su corazón, cómo maneja otra serie de cosas, ¿no? Entonces, vale, yo puedo estar aquí y decir, ¿qué tendría que aprendizajes eliminar, trabas eliminar, y qué tendría que aprender y cómo tendría que entrenar para acercarme, no necesariamente para ser como ellos, para acercarme a tener esa actitud, esa vitalidad, ese interés por lo que hacen? Yo en otro área, ¿no? Entonces, ¿y cómo me veo yo en el futuro con esas capacidades? Hay técnicas de proyección al futuro y todo eso se hace desde la conexión con el ser y la intuición, la guía interna. Porque cuando tenemos muchos problemas, los intentamos solucionar si nos quedamos ahí y no los llevamos a eso, una conexión, una guía interna, una orientación y un compromiso con esa pasión que nos salga en un momento determinado, pues es que no vamos a evolucionar. Y si no evolucionamos, vamos a seguir parecido. Vendrán circunstancias que nos envolverán y serán todas muy parecidas. Entonces, un terapeuta que se construya a sí mismo, que se cultive, que explore, que se lleve todos los días más allá a sí mismo, y que diga, ¿cómo puedo ayudar a esta persona a que vaya más allá? Muy bien, es decir, que el propio terapeuta sea el primero en trabajar su propia evolución también. A ver, en un curso de técnicas de estudios para niños, lo primero que hacíamos era unas sesiones para padres. Veíamos cómo aprendían ellos, veíamos el método. Lo que se quería evitar es que les hicieran los deberes a los niños o que simplemente fuera su atención la que estuviera allí. Que cada sesión que los niños les enseñáramos la metodología, enseñárselas por separado a los padres y que los padres de alguna manera fueran los mentores de que esa
metodología de estudio, memotecnia, lectura rápida, mapas y demás, fuera haciéndose. Entonces ahí, si no, el padre termina haciendo los deberes al niño o estando allí tantas horas como el niño necesita estudiar y no lo hace, no. Ahí el padre tiene que, si él no tiene ese método, aprender a estudiar para poder ejercer un liderazgo y una base sólida para que el niño aprenda a hacer eso. Y ahí ya, pero claro, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que decir, yo no voy a hacer presentarme en una posición, yo no voy a, ya, ¿vale? Pues utiliza ese método para tu vida o para tu trabajo o para algo, porque si no, no lo aprendes, no estás de ello y no le puedes ayudar como mentor a tu hijo. Este sería un ejemplo. O sea, hacer, tú entrénatelo, aunque no lo necesites, y llévale a esas capacidades. El mayor cambio cultural que yo he hecho es conmigo mismo. Y en ese momento entendí lo que eran los distintos niveles de una cultura empresarial, lo que eran los distintos niveles de reacción ante un cambio y lo complejo que es cambiar mi cerebro visceral, el famoso cerebro reptil, ¿no? Y reprogramarlo. Pues eso es lo que pasa en todo. Si no intentas hacerlo en ti, tienes muchas menos capacidades. No digo que no puedas hacer, pero tienes muchas menos capacidades, porque no ves lo invisible. Muy bien, bueno, pues vamos aquí a ir terminando, Fernando. Me gustaría agradecerte. Sé que podríamos estar mucho más rato hablando, pero bueno, pues este espacio tiene una duración de 1 hora. Vamos a finalizar aquí. También deciros a todos los que nos habéis estado siguiendo que podéis seguir a Fernando en su canal de Instagram. eh, que va a aparecer aquí en la entrevista. También le podéis seguir a través de su página web. Eh, También lo dejaremos ahí el enlace para que podáis seguirle y agradecerte tu presencia aquí, tu generosidad a la hora de hablar de todo este tema, que creo que es importante de cómo favorecer, cómo desarrollar esa capacidad para hacer autónomos, para que los pacientes sean capaces de autosanarse, de autotratarse. Así es que muchísimas gracias. Agradecerte mucho todo el interés vocacional que demuestras y, bueno, y tu gran capacidad para preparar también todas estas cosas y tu empatía desde el primer momento. Lo mismo al resto comentaros que si queréis una entrevista personal conmigo, lo único que tenéis que hacer es solicitarla. La primera siempre es gratuita para orientar, para hacer de mentor, que al final es mi pasión, ver en dónde estáis y ver cómo podéis evolucionar. Y nada, que disfrutéis, que evolucionéis, que avancéis hacia lo que queráis. Eso es, pues ahí estamos todos en ese mismo barco, en esa misma misión de evolucionar como seres humanos, como terapeutas o como lo que cada uno esté. Así es que te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, Fernando, y nos vemos ahí a todos. Gracias por seguirnos. Nos vemos en ese camino en el que todos estamos. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Hasta pronto.